conmemorar la Semana de la Simulación y la cercanía del Día Internacional de la Seguridad del Paciente, que es este viernes 17, con un panel de expertas que van a compartir sus miradas, su análisis, su trayectoria, en lo que refiere a simulación y seguridad del paciente, que como señala el título de la actividad, consideramos que es un binomio perfecto. Antes de comenzar y contarles un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro, les quiero contar que estamos muy cerca del segundo Congreso Argentino de Simulación, que organiza la SACIM, que bueno, quería invitarlos a todos, decirles que los esperamos, que todavía hay tiempo, hemos extendido el plazo un poco para presentar trabajos y propuestas para talleres precongreso, hasta el 3 de octubre, si no me equivoco, después alguno de los colaboradores y amigos me avisa por el chat. Y de paso contarles que, bueno, con esta nueva gestión de SACIM, que tiene mucho en continuidad con la anterior, pero que tiene también una impronta propia, estamos, bueno, dando comienzo a muchas actividades, así que les pedimos que nos sigan por las redes sociales de SACIM, que estén pendientes de la página, porque vamos a lanzar, bueno, no solo actividades de formación continua por mes, con frecuencia mensual como el webinar que estamos haciendo hoy, sino también una serie de entrevistas por Instagram, vamos a armar un repositorio virtual para la página, bueno, vamos a también empezar a ofertar y desarrollar cursos de introducción a la simulación clínica, bueno, hay un montón de actividades que nos interesa compartir con ustedes, que nos interesa que se acerquen, que participen. Así que bueno, eso es todo, terminé con los parroquiales, vamos a pasar a lo que nos toca, y que es presentarles a las dos invitadas que tenemos hoy, dos invitadas de lujo. Primero que nada voy a presentar a la doctora Viviana Rodríguez, que es la que va a empezar con su exposición. La dinámica es, van a exponer nuestras dos invitadas, después va a haber un tiempo para preguntas, para intercambiar apreciaciones, comentarios, después lo pueden hacer a través del chat, vayan poniendo sus preguntas a medida que nuestras invitadas vayan exponiendo, así después podemos recuperarlas. Pero bueno, paso entonces a contarles de nuestra primera invitada, la doctora Viviana Rodríguez. Viviana es coordinadora del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IEC, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, muy prestigioso en nuestro país. Es una profesional certificada en seguridad del paciente y es coordinadora del programa de prevención y control de infecciones del Hospital Alemán, además de entrenadora de TeamSTEP. Así que bueno, bienvenida, cuando quieras, Viviana. Muchas gracias, Federico. Gracias a todos. Gracias a SACIM por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia, mi pasión, tanto por la seguridad como por el aprendizaje por simulación. Creo que esto que ustedes pusieron y enmarcaron como binomio perfecto es más que real. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bien, bueno. Como les decía, yo titulé esta parte del webinar como Aprender a trabajar en equipo en este binomio perfecto, porque todos sabemos que aprender a trabajar o aprender cualquier habilidad implica desarrollar habilidades prácticas y habilidades cognitivas, y la simulación realmente es la forma más efectiva para lograrlo, sobre todo en ambientes tan complejos como los nuestros. Voy a hablar de los hitos en relación a la seguridad en salud y el impacto que tienen los eventos adversos en nuestros pacientes, sobre algunos componentes de los factores humanos y la mirada sistémica en la seguridad del paciente, porque justo me toca hablar en esta situación tan particular también de la superposición de la simulación y el Día de la Seguridad del Paciente. Y en este contexto les voy a contar un poco sobre el modelo TeamSTEPS, que es un modelo de entrenamiento de trabajo en equipo que hemos desarrollado en Argentina desde el IEX, con la colaboración de algunas de las personas que están trabajando hoy en SACIM, y de lo que nos sentimos muy orgullosos por lo que hemos realizado. Con respecto al tema de seguridad del paciente, ustedes sabrán que hay hitos
históricos en tema de seguridad, y algunos de ellos son los documentos que nos mostraron la realidad. El primer documento que nos mostró que podían llegar a morir 98.000 personas por año en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, debido a fallas en la atención o fallas en los procesos, fue en 1999. 2 años después salió un nuevo documento que trataba de analizar esos datos y generar recomendaciones. En ese momento ya había recomendaciones de generación de políticas sanitarias relacionadas con la seguridad y, por sobre todas las cosas, crear un modelo de salud que fuera seguro, efectivo, eficiente, centrado en la persona, oportuno y equitativo. Y en la historia siguió caminando, se desarrollaron muchas actividades con respecto a la seguridad, pero llegamos al 2018 con otro informe mucho más crudo, más duro, en donde vimos números mucho más altos, que son los que les voy a contar, sobre el impacto de la inseguridad o de la falta de la calidad de los procesos de atención en salud en los sistemas. La salud debería ser un sistema o un proceso de atención absolutamente ultra seguro, es decir, que tendríamos que entrar a atendernos en un hospital con la seguridad de salir con mejor salud, con mejor calidad de vida, pero sin daño. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta imagen, la salud, que está acá donde está el corazoncito, se ubica dentro de las prácticas con más inseguridad de todas de este gráfico. Los vuelos comerciales, las centrales nucleares son ultra seguras. La salud está todavía como peligrosa porque el porcentaje de personas que salen dañadas ante la atención de su salud es muy alto. Decirles muy alto o darles números es bastante difícil de entender, pero mostrarles algunas imágenes, como por ejemplo la foto de Josie King, que fue una pequeña que con unos 2 añitos falleció debido a una bacteriemia asociada a catéter en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, es entender un poco mejor la situación. Personas en el mundo que van a atenderse a hospitales de muy buena reputación terminan muriendo por eventos relacionados con procesos débiles. Estos procesos débiles impactan en las personas, impactan en los pacientes, impactan en las familias, pero también impactan en el personal. Conocemos personal de salud que deja de trabajar, se suicida, tiene enfermedades, sufre burnout relacionado con los eventos adversos. También el personal de apoyo que se entera de la situación, la organización, la comunidad. Y en esta escala, de este dominó, llamamos víctimas al paciente como primera víctima, al personal directo como segunda víctima y al resto como terceras víctimas de estos eventos. Es decir, que tenemos un efecto dominó de este daño que debemos detener. En los países como los nuestros de medianos y bajos ingresos, en donde tendríamos que cuidar el dinero y tendríamos que cuidar a las personas exactamente igual que en los países de altos ingresos, tenemos 4 veces más daño de lo que tienen los países de altos ingresos. Esto tiene que ver con que muchas de las situaciones que hacen más seguros los procesos, como por ejemplo algunas cuestiones sanitarias, en el extremo, aquellos países que no tienen ni siquiera agua potable para realizar algunos procedimientos invasivos, y en la situación como las nuestras, en la región nuestra latinoamericana, en donde a pesar de que existe el agua potable y existen muchas provisiones para poder generar procesos seguros, no tenemos estructura, ni procesos, ni cultura que lo sustenten. Entonces, ¿cuál es el número? El número que impacta, que pega en nuestras cabezas cuando miramos la cantidad de personas que salen dañadas en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que en los países de medianos y bajos ingresos hay 2.600.000 personas que mueren al año por cuidados inseguros. Esto, si sumamos el total, pasa a los 4 millones de personas cuando uno suma los países de altos recursos. El 70% de estos eventos pueden ser evitados. Y dentro de este 70% de evitabilidad del daño, tendríamos que trabajar en los eventos más frecuentes, por sobre todas las cosas, en los que se encuentran las infecciones asociadas a los cuidados de la salud,
los eventos adversos por medicación, las caídas, las úlceras por presión y las trombosis. Eventos que como ustedes verán en la lista, son situaciones que muchas personas todavía llaman complicaciones naturalizadas y todavía muy poco visibles como prevenibles. Esto impacta en el ámbito sanitario cuando uno lo quiere comparar con otras enfermedades, con enfermedades tan visibles para nosotros como la tuberculosis, la malaria, el HIV, en número de personas dañadas. Y si quieren un número más contemporáneo, les diría que han muerto tantas personas por eventos adversos como han muerto personas por COVID a lo largo de un año. Entonces, este es el marco en el que tenemos que pensar la seguridad. Gastamos más los países pobres en eventos, es porque tenemos más eventos, gastamos más en salud los países pobres, o derramamos el dinero, lo tiramos porque tenemos eventos que producen daño, tenemos malos resultados, el 50% al menos o el 70% de esas 2,5 millones de muertes se podrían prevenir y podríamos gastar un 50 a un 70% menos del dinero en ese 13 a 17% del gasto que se utiliza para pagar los eventos adversos. El enfoque de quién tiene la culpa en este contexto de la seguridad no existe. La seguridad tiene una mirada absolutamente sistémica en donde tenemos que entender que existe un modelo antiguo ya creado por Rizzo, en donde cada feta del queso suizo representa un paso del proceso que puede tener sus debilidades. En este ejemplo que está circulando en las redes sociales y en muchos lugares, habla de las paredes y las barreras que podemos ponerles al COVID. Y bueno, así también podríamos ponerles barreras a muchos eventos relacionados con los cuidados de la salud, como las infecciones, los errores de medicación, las úlceras por presión, que son todas las medidas de precaución que aprendemos que debemos tomar. Pero el problema mayor que tenemos es esta complejidad que va creciendo, en donde antes, hace 70 años, un médico, un enfermero, un kinesiólogo atendía a un paciente, y hoy hay pacientes que pasan los 50 o 60 personas que lo ven a lo largo de su internación, como pasa con los pacientes de cuidados críticos o en las cirugías complejas. Entonces, tenemos que hablar no solamente de una persona o de un área, sino de una institución, de una cultura, de esos valores, esas creencias, el cómo se hacen las cosas en este lugar, que está influenciado por el liderazgo, por la capacidad de hablar y la capacidad de preguntar, que es esa seguridad psicológica, por la capacidad que tiene la organización, el equipo de trabajo en aprender continuamente, medir para mejorar, contar qué sucede, contar cuánto sucede, trabajar en equipo, comunicarnos efectivamente, negociar cuando sea necesario y tratar de tener transparencia y confiabilidad. En este marco conceptual de que los procesos deberían ser más seguros, aplicando evidencias que ya están bastante claras en nuestros papers o artículos publicados todos los días, sabemos que hay errores de comunicación en nuestros trabajos y acá empiezan a pesar las habilidades blandas, no técnicas desde el punto de vista de si soy médico, enfermero, kinesiólogo, técnico, en donde el 70% de las veces que hay un evento adverso con daño grave hay algún error de la comunicación. Y estos errores aparecen, los errores de comunicación, aparecen porque donde trabajamos no tenemos tampoco las mejores condiciones, porque la atención de la salud es un servicio complejo, absolutamente complejo, en donde hay mucha variabilidad porque somos seres humanos atendiendo seres humanos, hay fluctuaciones de la carga de trabajo, interrupciones, fatiga, multitarea, falta de seguimiento, agendas ocultas, síndrome del pasajero. Es esa situación en la que yo no tengo nada que ver acá y sigo mi camino, y una serie de factores que hacen que nuestros equipos no funcionen bien. Entonces, en esta historia de tratar de regular la seguridad en salud o tratar de mejorar la seguridad en salud, han aparecido varios intentos, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de muchas organizaciones, y entre ellos, en el 2005, la Agencia de Defensa de los Estados Unidos desarrolló, junto con la Agencia de Calidad, el Departamento de Defensa y la Agencia de Calidad de Estados Unidos,
este programa se llama TeamSteps, que es un programa de entrenamiento de equipos de personal de salud, en donde se aprenden ciertas habilidades para trabajar en forma coordinada. Y en este programa, lo que se hace es aplicar este concepto de que si las personas que trabajaban en el ejército, que es de donde sale la idea original, pueden trabajar en forma coordinada con una buena comunicación, soporte mutuo, alerta situacional y liderazgo, entonces lo pueden hacer también aquellos que practican un deporte y lo pueden hacer también aquellos que trabajan, por ejemplo, en la Fórmula 1. Nosotros, como personal de salud, en un momento histórico en donde somos muchos atendiendo pacientes y familias que tienen mucha información, también deberíamos aplicar este modelo. Y este modelo tiene 4 componentes que se refiere al liderazgo, es decir, a liderar un equipo pensándolo y compartiendo responsabilidades, utilizando algunas herramientas que les voy a contar, como son el huddle, el brief y el debrief. El brief es un resumen inicial durante la tarea diaria. El huddle es una reunión no planificada o planificada en algunas situaciones, pero en la mitad del periodo o en algún momento en el que hay que ajustar lo que está sucediendo. Y el debrief es eso que se hace para aprender de lo que sucedió. El segundo pilar de este modelo es el monitoreo o alerta situacional, luego el soporte mutuo y la comunicación efectiva, sobre las que les voy a contar una experiencia que hemos tenido con iPass, que es una de las mnemotecnias que se usan para la comunicación estructurada. Es un modelo que se basa en el modelo mental compartido de las personas. Todos tenemos que estar viendo la misma película. La confianza, la transparencia, el soporte mutuo y la capacidad de desempeñarnos de forma adaptativa, con precisión, con productividad, eficiencia y seguridad. Entonces, la estructura de los equipos es el componente de un sistema multiequipo dentro de salud. No somos un solo equipo, sino que somos muchos equipos que tenemos que trabajar coordinados, que necesitamos comunicación clara, concisa, oportuna y efectiva. Liderazgo con la habilidad de maximizar las actividades del equipo, de las personas, saber quién cumple mejor qué función. Alerta situacional para detectar rápidamente los riesgos y soporte mutuo para saber a quién tengo que suplir en un momento en el que otra persona puede estar teniendo que cumplir otra función o sufriendo una situación que no es la mejor para ese día. Este programa, que se llama TeamSteps, se desarrolló a través de la Agencia de Calidad y Seguridad desde el 2005 hasta hace 2 o 3 años, en donde pasó a la Asociación Americana, al American Heart, y hoy lo están implementando igual que se implementan los cursos de ACLS o de ATLS, y se ha visto que logra reducir la mortalidad dentro de los hospitales en los programas quirúrgicos. Es decir, que equipos quirúrgicos entrenados bajo este modelo tienen menor mortalidad. Reduce también la estadía en terapia intensiva, reduce también los eventos adversos y reduce también, o mejora en realidad, la experiencia de las personas que están trabajando en los equipos. Nosotros desde IEX hemos tenido varias experiencias desde el 2014 hasta la fecha de la aplicación de este modelo en el contexto cultural que ustedes conocen seguramente, porque he visto que son de nuestro país y de algunos países vecinos, de nuestra región. Hoy yo les estoy hablando desde Buenos Aires, pero dentro de nuestro país de varios lugares también están presentes. Así que sabrán que no es fácil implementar cambios en nuestras culturas. En ninguna cultura es fácil, pero en la nuestra, que tiene una estructura de trabajo de país de mediano y bajos ingresos, tiene sus dificultades. Sin embargo, hemos podido desarrollar primero el entrenamiento TeamSteps dentro de ámbitos que no tenían simulación, en distintos lugares de Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Chile, y luego tuvimos, en los últimos años que pudimos hacerlo en forma presencial, la posibilidad y la felicidad de hacerlo en el área de simulación del Hospital Garraham, donde lográbamos que las personas llegaran a tener esa comprensión de que lo que se estaba entrenando no era la virtud clínica, sino la virtud de trabajar en equipo. Este entrenamiento
después se aplicó en otras instituciones y, por ejemplo, en el Hospital Británico de Montevideo se llevó ese brief que hablamos como herramienta de liderazgo a esos 5 minutos de seguridad que toma el equipo de enfermería para hablar de todo lo que puede pasar en el área de internación, no solamente de cada paciente, sino de la sala en general. ¿Qué pacientes tienen igual apellido? ¿Qué pacientes tienen alto riesgo de caídas? ¿Qué medicaciones están aplicando que tienen alto riesgo? ¿Cuál es el riesgo de infecciones que podemos tener? Todas estas cuestiones se revisan en este brief de la mañana que ellos llamaron 5 minutos de seguridad. Luego lo expandieron como brief de enfermería a varios sectores más y generaron esta cultura de seguridad para identificar estas situaciones de riesgo y ayudar a los profesionales a desarrollar esta conciencia situacional. Esto se trasladó en la pandemia a una forma virtual, en donde el pase, como no se podía hacer en los mismos lugares cerrados, terminó teniendo hasta esta resiliencia de poder hacerse a través del Zoom. También después implementaron estos huddles, que son estas reuniones no programadas en donde se repasa y ajusta la actividad del día en los pisos médicos quirúrgicos, y lo que vieron fue que detectaban más todos los riesgos que podían tener con los pacientes y podían analizarlos y aprender de ellos con más facilidad. Otra de las instituciones en las que hemos trabajado es una de las clínicas que pertenecen al grupo OMINT, en donde ellos desarrollaron también estas herramientas del liderazgo en las áreas de internación y de emergencia, y se dieron cuenta de que tener el brief y el debrief mejora la comunicación, identifica los problemas recurrentes, con lo cual los pueden prevenir y reducir, y reduce las demoras inesperadas, es decir, pueden predecir mejor los procesos y diseñarlos mejor. Los resultados de las personas que estuvieron trabajando en esta experiencia, a través de grupos de foco, dicen que tuvieron cierta resistencia al inicio, trabajaron en forma coordinada, necesitaron cierta nivelación de la información, pero el brief y el debrief les permitió tener más información, necesitaron también tener un apoyo visual, creen que fortalecieron el equipo a través del liderazgo, mejoraron el clima laboral, mejoraron la conexión interpersonal y utilizaron mejor algunos elementos de protección. Entonces, además de esta experiencia, también implementamos el iPass, que es la herramienta de trabajo de comunicación estructurada en algunos hospitales que tenían cuidados críticos pediátricos, y esto permitió que los pases de las unidades de cuidados críticos fueran mucho más confiables en cuanto a la mayor cantidad de información y la posibilidad de mantener la información a lo largo de los pases. No hubo diferencias en cuanto a desenlaces duros, pero sí en cuanto a la calidad de la información. Este iPass es una mnemotecnia que dice que hay que hablar de la importancia del problema del paciente, de qué tiene el paciente y cuál es el resumen del paciente, qué acciones se han tomado y cuáles se están por tomar o cuáles están pendientes, cuál es la situación y cuál es el plan o la contingencia que hay que abordar, y hacer una síntesis para poder interactuar entre las dos personas que están haciendo este pase para integrar. Entonces, la idea es que la colaboración en el aprendizaje a través de este método ha llegado a distintas culturas o distintas situaciones privadas, públicas en nuestro país y en nuestra región, con éxito y con aceptación, y hasta lo hemos hecho en Brasil, en donde también lo han tomado como una herramienta positiva. TeamSteps trata de implementar en una forma rápida y con mucha práctica que llegue hasta el nivel cognitivo y conductual, herramientas que sirvan para ordenar el trabajo. Como comentario de cierre, les diría que hay un nivel de daño en salud que necesita acciones drásticas. Así como tomamos acciones drásticas para reducir la mortalidad en COVID, aprendamos de la pandemia para trabajar en nuestros comités de seguridad como si fueran comités de crisis. Tengamos políticas que nos ayuden a que esto se resuelva. Apliquemos el marco conceptual que considere los factores humanos, de los que le va a hablar un poco más Cristina, y este humilde TeamSteps que yo les estoy presentando es una herramienta más que nos puede ayudar a
enmarcar y mejorar la seguridad para personas o seres humanos que somos falibles. El trabajo en equipo, la cultura de seguridad son parte de nuestra tarea profesional. Merecen un espacio de entrenamiento equivalente a cualquier otra habilidad o actitud clínica. Les doy muchísimas gracias y les dejo el recordatorio de que el 17 de septiembre es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, en referencia este año al parto seguro. Gracias. Genial, Viviana, muchísimas gracias. Excelente tu presentación, realmente muy interesante. Todos tenemos muchísimas preguntas, vamos a hacer como hacemos. Les propongo escuchar a nuestra siguiente invitada y después, por supuesto, abriremos el espacio de preguntas. La voy a presentar. Ella es la doctora Cristina Díaz Navarro, decana asociada de simulación en Health Education and Improvement, consultora anestesióloga del Hospital Universitario de Gales, profesora asociada de la Universidad de Barcelona, de España, y presidenta de la Fundación Talk. Cristina, bienvenida cuando quieras. Gracias. A ver, voy a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, además de todas estas cosas que ha comentado Federico, he de decir que soy española de nacimiento, pero llevo 25 años viviendo en el Reino Unido y me he formado como anestesióloga en el Reino Unido y muchas de las cosas que pienso con respecto a educación y a seguridad son en inglés. Así que espero no confundirme mucho mientras doy esta presentación, pero si algo que digo no está claro, por favor, pregúntenmelo. Y de lo que voy a hablar hoy es del rol de las habilidades no técnicas en simulación y en seguridad del paciente. Entonces, para hacer esto, primero voy a tocar un poco aspectos de lo que es la ergonomía y de las maneras en que podemos abordar la gestión de la seguridad, porque pienso que esto también es importante, y un poco también de cultura de seguridad, es decir, que hay un pequeño solapamiento con lo que nos ha estado comentando Viviana. Y luego entraré en lo que son las habilidades no técnicas y las describiré, daré algún ejemplo y comentaré cómo me parece que el conocer las habilidades no técnicas con profundidad y el saber describirlas y el saber enseñarlas nos puede ser útil. Lo primero, quiero comentar pues, que la ergonomía o la ciencia de los factores humanos, porque se pueden utilizar estos términos de forma sinónima, estudia las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Y lo que hace es aplica teorías, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema. Y cuando decimos factores humanos, a veces nos referimos a la ciencia, es decir, a la ergonomía, y a veces nos referimos a los factores que como individuos y como equipos nos afectan al funcionamiento y al rendimiento. Y eso incluye nuestro conocimiento médico o nuestro conocimiento asistencial en el campo que sea y nuestras habilidades técnicas, pero también nuestras habilidades no técnicas. Y cuando hablamos de las habilidades no técnicas nos referimos a elementos cognitivos y sociales. Las habilidades no técnicas cognitivas serían la toma de decisiones, el planeamiento, el ser consciente de la situación, a lo que en inglés llamamos situational awareness y que no se traduce particularmente bien. Y las habilidades no técnicas sociales, como son el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo. Quiero un poco traer a la mesa esta website del grupo de factores humanos en el ámbito asistencial, Clinical Human Factors Group. Es un grupo, una organización sin ánimo de lucro basada en el Reino Unido y fue fundada por Martin Bromley. Habréis oído hablar quizá de Martin Bromley porque a su mujer le fueron a hacer una operación muy sencilla de otorrinolaringología y hubo un problema en el manejo de la vía aérea y la mujer falleció. Y entonces este hombre, Martin Bromley, que era un piloto, en lugar de ponerse a hacer juicios al Sistema Nacional de Salud, ha invertido el resto de su tiempo en esta caridad, en esta organización sin ánimo de lucro, buscando mejorar el rendimiento de los equipos y la seguridad de los pacientes. Y pienso que es un ejemplo a seguir. Y esta website en concreto proporciona muchísimos recursos y es totalmente gratuita. Entonces, algo que merece la pena tener en cuenta es cómo abordamos la gestión de la seguridad.
Resulta que cuando consideramos la seguridad tenemos que primero pensar cómo es el funcionamiento de los equipos y de los individuos en el ámbito asistencial, ¿no? Cómo se distribuyen los resultados obtenidos. Y si tenemos una distribución normal de los resultados obtenidos, vemos que la mayor parte de las cosas están aquí por el medio. Pueden ser cosas difíciles que salen bien o cosas que salen mejor de lo que esperábamos, una finalización rápida, hacer algo de manera excelente, innovar. Podemos tener sorpresas positivas, ¿no? Pero en esta esquinita de aquí debajo del gráfico hay cosas que salen mal. Cosas que salen mal y hay resultados no deseados. Entonces, cuando nos enfocamos en cómo mejorar la seguridad del paciente, podemos tener dos opciones. O bien nos enfocamos en los accidentes y los desastres e intentamos corregirlos, que es un enfoque de seguridad de tipo 1, Safety 1, o miramos a toda la distribución de los comportamientos en el trabajo y de los resultados obtenidos y miramos los riesgos y miramos las oportunidades. Y esto es lo que llamamos Safety 2, un abordaje de seguridad de tipo 2. ¿Qué quiere decir? Pues que si hacemos un abordaje de Safety 1, es decir, de seguridad de tipo 1, que se centra en lo que nos ha salido mal, lo que asume este abordaje es que las cosas que salen bien y las cosas que salen mal tienen lugar de manera diferente. Es decir, si trabajamos óptimamente, que es como se supone que tenemos que hacer el trabajo, entonces el trabajo será un éxito, sin eventos adversos y tendremos resultados aceptables. Sin embargo, si funcionamos de una manera defectuosa, es decir, si no cumplimos las reglas o si cometemos errores, entonces esto dará lugar a accidentes, a incidentes o a otro tipo de fracasos. Los resultados serán inaceptables, es decir, blanco o negro. Y entonces la gestión de la seguridad, que mira la seguridad de esta manera, se basa en identificar y corregir errores. No nos vayamos a engañar, identificar y corregir errores es súper, súper importante y necesario, pero no es la única manera de mirar a la seguridad. Entonces, cuando nos enfocamos en identificar y en corregir errores, ¿qué hacemos? Buscamos errores activos y errores latentes. Errores activos son actos arriesgados o poco seguros, que pueden ser o bien errores involuntarios o violaciones de las reglas. Las violaciones de las reglas es cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero decidimos hacer una cosa distinta. Y esto lo podemos hacer de manera rutinaria o podemos hacerlo de manera excepcional. Por ejemplo, sabemos que si queremos intubar a un paciente debemos de tener una medición de CO2, pero puede ser que en estas circunstancias yo tenga que intubar a un paciente donde el equipo adecuado no existe, entonces violo las reglas de manera involuntaria, porque no hay más remedio que hacerlo, porque las condiciones de manera excepcional, porque las condiciones me llevan a ello. Sin embargo, por ejemplo, si sé que me tengo que poner una mascarilla para acercarme a los pacientes y decido no ponerme la mascarilla y no me la pongo nunca, entonces eso sería una violación rutinaria. Entonces esos son errores activos. Si estamos pensando en errores latentes, estamos buscando las debilidades subyacentes en el sistema o en los procesos, que pueden ser debidas a la organización o a una supervisión inadecuada o a unas condiciones previas. Es decir, que todo esto es súper, súper importante y es algo que debemos de saber reconocer cuando estamos tratando de mejorar la seguridad del paciente. Sin embargo, no es lo único. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, en nuestro trabajo de todos los días hay una variabilidad. No siempre hacemos todo como lo deberíamos hacer y son las cosas perfectas, ni siempre estamos incumpliendo las normas, sino que hay una pequeña variabilidad, ¿no? Y entonces eso quiere decir que dentro de nuestros comportamientos de todos los días hay cosas que hacemos que nos llevan a que los resultados sean óptimos. Y entonces, si esos comportamientos los hacemos todos los días, deberíamos ser conscientes de ellos, deberíamos ser capaces de identificarlos y de enseñárselos a otros. Y hay veces en que hay cosas que suceden por la razón que sea, por la manera en que nosotros funcionamos, por el sistema, etcétera, etcétera, y entonces habrá unos resultados inaceptables. Y por supuesto, tenemos que saber manejar ambos. Es decir, que en Safety2 lo que queremos es aprender de experiencias con todo tipo de resultados, buenos y menos buenos. Y nuestro objetivo no es solamente corregir errores, que también, sino asegurarnos de que todo salga bien todas las veces. Y el pensar de esta manera, ¿cómo afecta a la simulación? Pienso que esto es importante, porque claro, estaba diciendo Viviana, no es fácil implementar cambios, y estoy completamente de acuerdo, no es fácil. Y a nivel
de sistema asistencial es muy difícil y posiblemente empezar el abordaje del mantenimiento de la seguridad con un modelaje de tipo 1 es muy apropiado. Sin embargo, en educación tenemos la posibilidad de abrir camino a un modelaje de tipo 2. Por ejemplo, si estamos pensando en cómo diseñamos los objetivos de aprendizaje de un escenario o cómo diseñamos el escenario en sí mismo, es muy diferente si decimos vamos a corregir errores, es decir, vamos a poner un escenario en el que el participante cometa errores y luego los podemos corregir. O si decimos, en realidad, ¿qué es lo que queremos que desempeñen bien estos estudiantes o estos aprendizajes o estos individuos en formación? ¿Qué queremos que aprendan bien y cómo podemos modelar no solamente una práctica errónea, sino también una práctica positiva? ¿Y qué tipo de escenario va a dar lugar a que demuestren una práctica positiva que se convierta en un ejemplo para los demás? Es decir, la perspectiva como diseñador del escenario varía muchísimo. Cuando lo observamos, el escenario también es diferente, porque desde una perspectiva de Safety One, vamos buscando errores para corregirlos. Y eso a nivel clínico nos sale muy naturalmente, porque es lo que hacemos. Buscamos qué es lo que falla con el paciente para hacerlo mejor. Pero sin embargo, cuando estamos enseñando podemos aprender de lo positivo y para aprender de lo positivo debemos ser capaces de reconocer lo positivo. Es decir, que cuando observamos ya no solamente buscamos qué es lo que no funciona, sino que también buscamos qué es lo que funciona y modelamos el repetir esta positividad, ¿no? Y en el debriefing, porque no solamente afecta el cómo observamos la realidad, el cómo tomamos nuestras notas y el cómo vamos puntuando mentalmente lo que vamos a comentar, sino que a la hora del debriefing, cuando involucramos al grupo en el debriefing y estamos buscando qué cosas hemos hecho bien, estamos buscándolas con autenticidad. No estamos diciendo un par de cosas agradables para que luego venga por detrás algo que no es agradable, sino que buscamos algo que auténticamente quiere decir algo y que deberíamos aprender. Y muchas veces hacemos cosas bien de las cuales nosotros mismos no nos damos cuenta. Y si alguien nos lo dice, mira, esto es particularmente bueno por esto y por lo otro, esto tiene un impacto increíble. Y esto es Septitude. Pero claro, estamos hablando de cultura y estamos hablando de cambiar la cultura, ¿no? Tenemos que considerar qué es la cultura de seguridad. Me gusta mucho como definición de cultura esta, ¿no? Las actitudes y los comportamientos característicos de un grupo social. Todos pertenecemos a muchísimos grupos sociales. Pertenecemos a un grupo social que es nuestra familia, pertenecemos a un grupo social que son nuestros compañeros de trabajo. Dentro de nuestros compañeros de trabajo, quizá pertenecemos a diferentes grupos sociales. Cuando estamos en un equipo multidisciplinar o cuando estamos con los compañeros de nuestra profesión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque, como dijo Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. Podemos tener todas las estrategias de seguridad del mundo, pero si culturalmente no somos seguros, al final las estrategias no van a llegar muy lejos, ¿no? Y al revés, tenemos la capacidad en simulación y en educación de mejorar la cultura desde abajo, ¿no? Y poco a poco, a largo plazo. Y también si las estrategias no nos apoyan, tener una cultura de positividad nos puede llevar muy lejos. Tengamos en cuenta que la cultura de seguridad es un patrón integrado de comportamiento en el cual los individuos y la organización tienen creencias y valores compartidos, es decir, buscamos la organización y los individuos continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de prestación asistencial. Es decir, que para tener una cultura de seguridad tenemos que tener actitudes y valores en los trabajadores y en la institución. Y cómo la institución apoye estos valores de seguridad tiene una diferencia muy grande, porque si decimos, tenemos que tener tiempo para hacer briefing, para hacer debriefing, para hacer huddle, y la institución no nos da los recursos como para que estas herramientas de seguridad se puedan aplicar, entonces no llegamos a ningún sitio. Tiene que ser una actitud de seguridad conjunta. Y tengamos en cuenta que todos estos factores, todas estas culturas sociales, institucionales, del equipo, del individuo, a quien en realidad afecta es al paciente. Y todos estamos aquí para que el paciente tenga un trayecto seguro cuando viene a vernos. Muy bien. En simulación tenemos una oportunidad única de explorar
cómo los factores culturales y la manera en que consideramos la simulación afectan a la manera en que cuidamos a nuestros pacientes y en la que tomamos decisiones, etc. Es decir, que nuestro papel como educadores es muy, muy, muy importante en crear una cultura de seguridad. Quería traer a esta reunión este informe. Este es un informe sobre seguridad que se ha realizado para el Ministerio de Sanidad en el Reino Unido. Es bastante reciente. Y lo que quiero poner de manifiesto es que la cultura de seguridad es un patrón integrado, ¿no? Y aquí lo que dicen en este informe, como recomendaciones al Ministerio de Sanidad, es que la gestión de seguridad tiene 4 pilares: sistemas, cultura, colaboración auténtica con los pacientes y el sesgo hacia la acción. Y que hay razones para fomentar la seguridad del paciente. Primero, la calidad asistencial. Una calidad asistencial buena es imposible sin seguridad. La seguridad es esencial. Pero si nuestra calidad asistencial no es la adecuada, esto tiene un coste económico. Y esto supone un riesgo a la sostenibilidad de los sistemas de salud. Y también, si nuestra seguridad no es óptima, esto puede tener un coste político, es decir, que es en el interés de los políticos el apoyar las medidas de la seguridad porque eso les puede suponer un beneficio a ellos mismos. Y me gusta la manera en que han integrado todo este tipo, todas estas razones, ¿no? Porque claro, lo que nos motiva a nosotros como personas y como individuos en el campo asistencial y en el campo de la educación para equipos asistenciales es el querer lo mejor para el paciente, pero la realidad de la vida es que todos tenemos diferentes motivaciones y diferentes agendas, y el poner en blanco y negro en un informe de este tipo que hay más de un motivo para hacer las cosas bien, pienso que es súper importante. En cuanto a las habilidades no técnicas, os quiero comentar algo acerca de los marcadores del comportamiento. A mí me encantan los marcadores del comportamiento. Son unas taxonomías, unas maneras de definir nuestras actuaciones que miran a comportamientos específicos, objetivos y observables. Es decir, no estamos hablando ni actitudes ni rasgos de personalidad. Y estos comportamientos específicos contribuyen a un funcionamiento superior o inferior al estándar. Y el lenguaje en el que se expresan estos comportamientos específicos es específico al campo laboral en el que se visualizan. Y os voy a poner ejemplos del campo de quirófanos, en anestesia y en cirugía, porque es lo que es más familiar para mí, pero este tipo de lenguaje se está desarrollando y este tipo de marcadores se están desarrollando a muchísimos niveles. Y lo que hacen estos marcadores es nos permiten formar, evaluar, investigar, implementar, regular medidas de seguridad y comunicarnos durante briefing y debriefing. Y ahora os enseñaré un poquito por qué. Como decía, el lenguaje es específico y estos son unos ejemplos de los libros que se han desarrollado en la Universidad de Aberdeen para anestesistas, para cirujanos, para instrumentistas y para asistentes de anestesia. Y uno de los determinantes de estos marcadores de comportamiento es la conciencia de la situación, el ser consciente de la situación. Y lo que me gusta de este lenguaje es que según profundizas aprendes cada vez más lo que quiere decir el ser consciente de la situación. Es decir, si estamos mirando, por ejemplo, aquí estos individuos, pensamos, bueno, la conciencia de la situación es el darse cuenta de que se van a estrellar contra ese otro avión que les viene por delante. Pero en realidad el concepto en sí es mucho más amplio. Quiere decir que cuando nos enfrentamos a una situación asistencial, obtenemos información de todas las posibles fuentes. Es decir, tomamos información del paciente, del equipo de ambulancia, de los familiares, de las notas de las admisiones anteriores, de los signos y síntomas que se presentan delante de nosotros, y cada vez que ejercemos una acción, lo volvemos a evaluar todo esto de todas las posibles fuentes. Reconocemos lo que está sucediendo ahora mismo y cuáles van a ser sus repercusiones. Y os pondré un ejemplito ahora en un momento. Y anticipar qué puede pasar, ¿no?, después de esto. Y tenemos que tener en cuenta que en cómo somos conscientes de la situación influyen nuestros modelos mentales, podemos cometer errores de fijación, tenemos que tener en cuenta nuestros sesgos, y todos tenemos sesgos, y tenemos que tener en cuenta factores como el cansancio y el estrés, porque nos hacen pensar de manera diferente. Por ejemplo, esto es un paciente que nos viene
con falta de respiración. Y entonces vamos a ser conscientes de la situación. Obtenemos información de todas las posibles fuentes. Esta persona nos cuenta pues, que a veces tiene sibilancias y que no puede respirar y que toma un inhalador y se mejora. ¿De acuerdo? Entonces, hemos obtenido esta información, hablamos con la familia que lo confirman, le ponemos el oxímetro que nos dice que la saturación es de 93%. Entonces, ahora tenemos que reconocer qué sucede y las repercusiones. Sería muy fácil decir, esta persona es asmática, toma el inhalador y se le pasa. Pero eso es muy limitado. Reconocer las posibles opciones quiere decir, ¿es esto un broncoespasmo? ¿Es esto una infección respiratoria? ¿Es esto una reacción anafiláctica? ¿Es esto un fallo cardíaco? ¿Es esto una infección por COVID? Es decir, ahora ya tenemos de repente lo que podría ser un diagnóstico muy sencillo y sin considerar nada, de repente ya tenemos varias opciones. Y luego consideramos de ser cada una de estas opciones a qué nos llevaría, cuál podría ser el siguiente paso. Y si yo debiese hacer algo al respecto, cuáles son mis posibles opciones. Y cuál puede ser la evolución natural de cada una de estas situaciones y cuál puede ser un tratamiento común a todas y cuál puede ser la peor situación a la que nos lleve, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo. No solamente tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante, tenemos que ser conscientes un poco de cómo somos nosotros mismos y de nuestras propias limitaciones. Y en cuanto a nuestras propias limitaciones, no puedo evitar poner de manifiesto que el estrés y el cansancio conducen a un rendimiento deficiente y nos llevan a errores. Todos, yo también, somos vulnerables al estrés y al cansancio de manera regular. Es decir, yo voy a quirófano, yo soy anestesióloga, tengo una lista de 11 horas y sé que en algún momento voy a estar cansada y que posiblemente en más de un momento estaré estresada. ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo lo afrontáis vosotros? ¿Tenéis estrategias? Yo las tengo. Yo, por ejemplo, cuando llego a quirófano, si tengo un mal día, a mi asistente lo primero que le digo es, hoy tengo un mal día, puede que te hable mal. Si te hablo mal no es por ti, es porque no me encuentro bien yo. Es decir, ¿cómo somos conscientes de nuestras vulnerabilidades, cómo expresamos estas vulnerabilidades a los demás y cómo nos aseguramos de que no vayan a poner al paciente en peligro? Por ejemplo, yo suelo decir, si me veis hacer algo que no corresponde, decídmelo. No me importa que me lo diga, no me importa que me lo diga un enfermero, no me importa que me lo diga un asistente, un estudiante o un residente, pero si hago algo que sea poco sano o poco seguro, que me lo digan y lo corrijo, ¿no? Y hacer esto es parte de mi modelaje y de la formación que doy a otros. Pero vosotros, ¿cómo formáis a vuestros compañeros, a vuestros residentes, a vuestros estudiantes en el manejo del estrés y del cansancio? ¿Y la institución cómo apoya este tipo de estrategias? Es decir, a nivel institucional, ¿está bien visto que yo diga hoy no me encuentro demasiado bien? Interesante, ¿no? Después de eso tenemos que pensar en cómo tomamos decisiones, cómo identificamos opciones, cómo sopesamos riesgos, cómo seleccionamos opciones y reevaluamos cada vez que tomamos decisiones. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos en ámbitos asistenciales, la información que recibimos es a menudo incompleta, a pesar de nuestros esfuerzos. Hay incertidumbre, hay riesgo, hay presiones de tiempo y las consecuencias de tomar una mala decisión son muy, muy serias para nuestros pacientes y para nuestras propias carreras. En cuanto a la gestión de tareas, en lo que nos enfocamos es en cómo priorizamos, cómo planificamos, cómo utilizamos todos los recursos a nuestra disposición. Y en el trabajo en equipo miramos cómo intercambiamos información, cómo coordinamos actividades, cómo identificamos las habilidades de cada miembro del equipo. Pero no solo eso, cómo apoyamos a los miembros del equipo que lo necesiten. Y cómo lideramos o cómo nos lideran. Podemos optimizar la comunicación entre los equipos y el aprendizaje. Y hay herramientas muy sencillas, algunas de las cuales ha mencionado Viviana. El team briefing es una manera muy, muy, muy sencilla de ponernos todos de acuerdo, de planificar y coordinar lo que vamos a hacer antes de una tarea asistencial o de una tarea educativa. El utilizar checklists para evitar errores, las ayudas cognitivas. El utilizar otras herramientas como el SBAR. Y, por supuesto, tener el debriefing, tener una conversación acerca de lo que ha sucedido, reflexionar conjuntamente, aprender.
En cuanto al debriefing, he de admitir que mi grupo trabaja en la Fundación TOC con esta herramienta, ¿no? La herramienta TOC, para dirigir un debriefing clínico breve y seguro. Es muy sencillito y tiene 4 pasos y hay un montón de materiales gratuitos en nuestra website. Bueno, yo voy terminando y os comento que es súper importante que cuando trabajamos bajo presión, para tener un buen trabajo en equipo, tenemos que comunicarnos bien y tenemos que liderar bien y tener unas habilidades no técnicas bien desarrolladas. Quiere decir que el paciente va a estar más seguro y los compañeros también van a estar más seguros y van a encontrar mejor. ¿Cómo son aplicables las habilidades no técnicas? Pues primero de todo en la práctica reflexiva, porque la práctica reflexiva es un vehículo de aprendizaje. Cuando llegamos a casa y pensamos qué es lo que hemos hecho hoy, qué puedo hacer mejor otra vez. ¿Cómo organizamos estas reflexiones? Por supuesto, típicamente somos autocríticos. Y esto es interesante porque si no somos capaces de ser generosos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser generosos con los demás? Pero además de eso, es muy fácil estar teniendo reflexiones poco organizadas y el conocer estructuras que nos permiten reflexionar sobre habilidades no técnicas nos da estructura a la manera en que consideramos los diferentes elementos del día. En concreto, nosotros hemos utilizado las habilidades no técnicas como estructura para hablar de nuestras dificultades en el debriefing clínico durante la pandemia. En simulación, el tener un mayor conocimiento de estos marcos del comportamiento y de estas habilidades no técnicas nos ayuda a diseñar escenarios apropiados para desarrollarlas y nos ayuda a considerar elementos para luego traer a una reflexión colectiva en el debriefing que pueden ser un poquitito más específicos quizá, que no teniendo un lenguaje al que referirnos a estos conceptos que son todos tan importantes. Y por supuesto, si hacemos debriefing en el ámbito asistencial, a la vez que en simulación, el tener un conocimiento de estos términos nos permite profundizar y nos permite aprender conjuntamente. Así que si tenéis alguna pregunta al respecto de las habilidades no técnicas, este es vuestro momento. Bueno, genial, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, ahora, cuántas preguntas que tenemos ahora. Bueno, muy bien, les quiero decir que estamos muy contentos, excelentes las 2 presentaciones, tenemos sala completa en Zoom, tenemos muchísima gente que está siguiendo por Facebook, así que a los que están siguiendo por Facebook les pedimos que las preguntas las hagan por escrito y nosotros las leemos y se las hacemos a nuestras expositoras. Y pueden hacer preguntas a viva voz a partir de este momento. Vamos a organizarnos. Primero le quiero dar la palabra, que hoy no pudo entrar, a nuestra presidenta, la licenciada Carla Prudencio, por favor, y después empezamos con las preguntas. Carla. Bueno, muchas gracias, Federico. Sí, se me cayó internet. Entré, salí, entré por Facebook. Primero agradecerles, la verdad, a las 2, Viviana, Rodríguez, muchísimas gracias. Cristina, amiga, espectacular, les agradezco en esta semana tan especial para el mundo, ¿no? Porque es la semana de la simulación a partir de este lunes, pero como dijo muy bien Viviana, este viernes también es un día muy importante para la seguridad del paciente. Y también menciono que es un día importante para la seguridad del paciente, pero también pensar en la seguridad de nosotros, ¿no? Los que también somos parte del equipo de salud. Creo que tenemos que pensar en esas 2 grandes poblaciones, nosotros mismos, porque si estamos bien y seguros, también vamos a atender mejor y más seguro a nuestros pacientes, ¿no? Así que primero, las gracias a las 2. Y si me permitís una pregunta, ¿puedo hacer yo? ¿Sí? Yo la escuchaba a Cristina en cuáles son los pilares, y esa había sido una de mis preguntas, pero después la reflexioné y se la quiero hacer a Viviana. Si uno sabe los pilares, ¿cuál tiene que ser entonces nuestro plan de acción? Porque a veces yo veo que hay literatura de seguridad del paciente. Uno puede hasta recitarlo, pero ¿cómo damos ayuda a la población, a la universidad o a los hospitales para que generen su plan de acción y no quede solo en los pilares? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias Carla. Nuevamente gracias por la oportunidad de estar acá y gracias a todos los que estuvieron escuchando, que fueron un montón que entraron y salieron y la verdad que un placer.
El poner es decir, en acción lo que queremos poner en acción es un desafío desde todo punto de vista. Si uno mira lo que tarda la evidencia científica en llegar a los pacientes, salvo en estos tiempos COVID que parecen de Usain Bolt, ¿no? Porque pasan rápidamente a los pacientes, en la evidencia científica tarda un promedio de 17 años en llegar a los pacientes en las enfermedades prevalentes. Entonces, si uno habla de cambios de conductas de los seres humanos, uno también tiene que pensar en que esto lleva años y que también lleva un cambio de los que toman decisiones muy fuerte, porque hay que desaprender muchas cosas para empezar a implementar en el pregrado esto, ¿no? Primero hay que desaprender que somos silos, los profesionales de la salud no somos silos en donde los médicos somos una cosa, los enfermeros otra, los técnicos otra, los kinesiólogos otra. Los profesionales de la salud somos colegas, que tenemos que entender que somos colegas desde el día 1, desde nuestra formación. Y en algunas experiencias en el mundo, muy interesantes, desarrollan las habilidades no técnicas en forma transversal y desarrollan la seguridad, el concepto de la seguridad de los procesos en forma transversal. Entonces, cuando van a cursar seguridad, calidad, mejora de procesos, habilidades no técnicas, van los odontólogos, los farmacéuticos, los médicos, los obstetras, todos van a al mismo lugar a aprender. Y esto es muy importante porque eso hace que se horizontalicen las jerarquías, se compartan las responsabilidades y se entienda, como decía Cristina, que por más que yo tenga un rótulo de cualquier cosa, el otro está bregando por el paciente al momento de decir, ojo, que lo que estás haciendo es inseguro. Y está bregando por mí también, porque si yo me equivoco, sufro también. Y si me equivoco, no lo hago a propósito. Me equivoco porque, como decía Cristina, o estoy cansado, o tengo algún problema, o no tengo la habilidad correcta para lo que estoy haciendo, entonces hay que pensarlo nuevamente. Pero yo creo que lo fundamental, como respuesta concreta a tu pregunta, es que repensemos la formación de pregrado y empecemos a pensar en forma transversal lo que significa mejorar procesos, hacer seguridad y desarrollar habilidades no técnicas. Muchísimas gracias. La veo a Cristina asentir, como que, no sé si querés ampliar, que te veo así con ganas de... No, estoy disfrutando. Le oigo a Viviana y digo, Viviana, ¿cuándo quedamos y hablamos más de esto? Estoy de acuerdo en todo. Claro. Sí. Yo creo que una de las cosas que más disfruté de empezar a trabajar en simulación, cuando empezamos a transmitir los conceptos, ¿no?, de las habilidades no técnicas, primero fue el darme cuenta de cómo nos cuesta, una vez formados, que nos juzguen por algo que no sabemos. Porque no sabemos comunicarnos como los soldados. Entonces, cuando nos quieren enseñar, y lo veía en la simulación, cuando alguien nos quiere enseñar, no estoy mirando cómo tratás al paciente en el momento que está séptico, estoy mirando cómo te comunicás entre los que están dentro del equipo para que todo se realice en 10 minutos, o en media hora, o en una hora. Y cómo nos cuesta disociarnos de esa situación y perder esa necesidad de saber hacer las cosas y tener esa respuesta correcta, ¿no? Decir, no, perdón, en este terreno no soy tan bueno como en el otro, tengo que aprender. Aquí sí que quiere decir algo. Esto me parece súper importante lo que está diciendo Viviana, porque no se trata, hay veces en que decimos, esto no me sale, yo no sé hacer esto. Lo que quiero decir es que la personalidad, somos lo que somos y la personalidad no cambia, pero los comportamientos sí, y los comportamientos se pueden aprender. Y lo que Viviana está describiendo son comportamientos y se pueden aprender y se pueden entrenar. Y otra cosa que quiero hacer es también poner de manifiesto que cuando enseñamos, pienso que tenemos la responsabilidad de mostrar nuestras propias vulnerabilidades.
porque la perfección no existe, nadie es perfecto. Y si queremos que los participantes que vienen a nuestros cursos de simulación, queremos que se abran a los demás, que permitan a los demás cometer errores, que se dejen corregir, pienso que debemos de practicar con el ejemplo y de demostrar que nosotros también cometemos errores y compartir estas experiencias, ¿no? Y ser un poco humildes nosotros mismos como manera de modelaje, porque ser humilde no quiere decir que seas menos capaz, solamente quiere decir que hay veces en que hay una vulnerabilidad y hay que reconocerla. Totalmente Muy de bien, acuerdo. muchas gracias. Alejandro, habías hecho una pregunta en el chat, ¿querés hacerla a viva voz? Bueno, muy buenas tardes a todos. Ambas presentaciones fueron extraordinarias, realmente muchas gracias, porque nos han brindado muchos conceptos interesantes a todos. Y seguridad del paciente en simulación es algo muy apasionante también. Y bueno, Viviana en Teams Tips habló sobre liderazgo y ahí hablaba un poquito sobre los pasos, el brief, el debrief y un paso intermedio, Hadley. Me gustaría un poquito cómo lo trabaja eso, porque creo que es fundamental, es importante. Sí, bueno, las herramientas de liderazgo lo que tratan es de organizar el trabajo de las personas a lo largo de su día, su semana o la naturaleza de la tarea, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el hospital alemán y durante muchos años trabajé en el área de calidad y seguridad del paciente y durante varios años lo que hacíamos eran huddles de seguridad todos los días y eso implicaba que durante 20 minutos nos juntábamos alguien de farmacia, alguien del área de limpieza, alguien del área de implementos, alguien de dirección, los representantes que podían tener algún tipo de involucramiento en la seguridad del paciente, nos juntábamos en un punto del hospital. Así como cuando uno dice a dónde voy cuando hay un incendio o un huracán, bueno, ahí íbamos y tomábamos esos 20 minutos para revisar qué era lo que estaba pasando en el hospital. Esto es un modelo, pero puede haber un huddle en una situación, en una guardia de emergencias, en donde, por ejemplo, a la mañana uno hace el brief para saber qué pacientes tiene, qué situación tiene, como decía Cristina, quién está bien, quién está mal, quién necesita que lo apoyen en alguna cosa, quién tiene el hijo enfermo. En el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Tuvimos personas trabajando, atendiendo a su familiar en terapia intensiva. ¿Quién tiene la posibilidad de cubrir ese rol? Porque sabemos que esa persona no está cubriendo bien su rol, por más que quiera ser superhéroe en la película, no lo puede cubrir bien. Entonces, en ese brief, repasar todo, ¿no? Repasar qué me pasa, qué no me pasa, qué tengo, qué no tengo, qué anda, qué no funciona, todo. Después, planificar el día, qué tengo que hacer con los pacientes en ese brief, ¿no? Planificar el día para los pacientes y pensar cómo empiezo el día. Ahora, si en esa guardia de emergencias de repente uno ve que la cantidad de pacientes está superando la esperada o la cantidad de pacientes que están por llegar porque hay un evento que trae más de una víctima, o tenemos un paciente que necesita ser trasladado o tiene más complejidad de lo habitual, entonces uno de los modelos que muestra TeamSteps es por ejemplo, la realización de un procedimiento para un paciente que va a llegar con un infarto. El jefe de guardia llama y dice, por favor, comuníquenme con la persona que está en hemodinamia, comuníquenme con la persona que está en traslados, necesito hablar con el enfermero, con el cardiólogo, con la persona que lo va a recibir el paciente, y se juntan en forma absolutamente no programada y definen qué van a hacer con ese paciente. Entonces el huddle tiene como concepto esto de reordenar o reajustar lo que no pudo haber sido visto de otra manera al principio de nuestro día, nuestra semana o nuestro mes. Depende de cómo lo tomes y cuál es la naturaleza de lo que vos querés ajustar. Pero el concepto es, la palabra clave es el ajuste de lo que está pasando. Muy bien, Te Cristina. agradezco la respuesta. No, por favor. Cristina, ¿querés agregar algo a la pregunta? No, me ha gustado la respuesta mucho. Muy bien.
Tenemos una pregunta, Analía Sánchez del Facebook. Tenemos una pregunta de Facebook de Carla Ríos que dice que ¿qué estrategias efectivas existen para modificar la cultura organizacional y tender a ir hacia la atención segura? Wow. Esa es una pregunta buenísima y súper difícil. Pienso que la experta en esto es Viviana, pero lo que yo sí que quiero introducir aquí es que hay estrategias sencillas que pueden generar muchos cambios, y en concreto el tener a los equipos comunicándose, reflexionando conjuntamente, llegando a soluciones comunes, apoyándose los unos a los otros, es una herramienta de cambio y no se puede tomar a la ligera. Viviana, desde tu punto de vista de seguridad. Bueno, como decías vos, Cristina, es una respuesta sumamente difícil, y la pregunta es muy importante, pero es una respuesta muy difícil porque generar esta cultura de seguridad dentro de las organizaciones, dentro de los sistemas de salud, como bien mostraste vos, Cristina, en Reino Unido hoy se están planteando desde hace un par de años que sea una política sanitaria, la seguridad, la calidad, y han trabajado durante muchos años dentro de un sistema integrado y con mucha intención el tema de la calidad y la seguridad. Y creo que la clave está en aquellas cosas que nos conducen como seres humanos a cumplir. Entonces, ¿qué nos conduce a cumplir? O ver el evento y definir que esto es terrible, como nos pasa con la aviación, para el negocio o para la industria. Si ustedes se calculan que el número de muertes es como que se caigan 2 aviones por día, como dicen algunos, ninguna persona se subiría a un avión sabiendo que 2 aviones se van a caer por día, ¿no? Pero nos seguimos metiendo en los hospitales como si nada pasara. Entonces, primero visibilizarlo, mostrarlo. Si tuviéramos estas curvas que tenemos para el COVID todos los días, viendo la cantidad de pacientes que sufren daño, sería todo un evento movilizador. Pero sería también difícil pensar que la gente vaya al hospital a atenderse. Entonces no lo podemos hacer porque empezamos a tener gente que no quiere ir al hospital. Pero yo creo que las herramientas más importantes para lograr que la cultura de seguridad o la seguridad como disciplina o como la seguridad como parte del concepto del servicio exista, están en las políticas y las regulaciones, ¿no? Las políticas de los países, las regulaciones y el alinear el incentivo económico. Si yo sigo pagando por el evento adverso y sigo diciendo que es una complicación, difícilmente convenza a la institución de que es un problema. Ahora, si empiezo a pagar los programas de prevención y dejo de pagar los eventos adversos, probablemente los convenza de que hay un negocio mejor. Me gustaría comentar. Sí, estoy de acuerdo que todo esto es esencial, pero también debo de decir que los tiempos están cambiando y que no es lo mismo ahora que hace 20 años, que tenemos medios de comunicación, que tenemos Twitter, que tenemos a nuestra disposición muchas herramientas que antes no existían y que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en su centro de trabajo y en su área de influencia. Y pienso, vamos a poner esto por ejemplo. Yo vivo en el Reino Unido, nacida en España, y sin embargo estoy hablando con todos vosotros. La mayor parte, supongo que seréis de Argentina y de otros países de Latinoamérica, aunque alguien venía de Córdoba, no sé. Quiero decir, esto antes no existía. Ahora tenemos la posibilidad de compartir nuestras experiencias de manera positiva y generar un cambio en nuestro entorno y más allá, cosa que antes no teníamos. Y por cierto que las instituciones es así, tienen que contribuir y tienen que apoyar unas políticas de seguridad, pero pienso que todos nosotros tenemos nuestro papel a jugar y que en lugar de tener una actitud derrotista con respecto a problemas de seguridad, tenemos que tener una resiliencia a las dificultades y seguir insistiendo y seguir creando un mundo más seguro.
Absolutamente de acuerdo. Participar así como participamos del reciclaje y de la ecología, participar de la seguridad en todo lo que hacemos, ¿no? Entender que somos parte, sí, tal cual. Genial. Acá hay una pregunta en el chat muy interesante que dice, Cristina, ¿cómo tomaron los demás profesionales cuando les dijiste que te avisen si realizás alguna acción que pone en riesgo al paciente? Pues se lo toman muy bien, porque lo digo muy a menudo. Pienso que en el Reino Unido tenemos una manera de trabajar que quizá ha cambiado a través de los años. Cuando yo llegué aquí, hace 25 años, si se entraba en quirófano, el que hablaba era el cirujano, y el cirujano jefe, no cualquier cirujano, el cirujano que estaba a cargo del quirófano, y los residentes menos, y quizá algún anestesista, y todos los demás a callar, ¿no? Y luego si al cirujano le caía algo mal, los instrumentos volaban, y bueno, pasaban todas estas cosas. En cambio ahora, a través de muchos, muchos años de insistencia, de introducir el checklist de seguridad quirúrgica, hemos aprendido a escucharnos los unos a los otros. En el Reino Unido, como bien explicaba Viviana, se lleva hablando de los factores humanos y de la seguridad del paciente muchísimo tiempo. Y esta conciencia poco a poco va calando, de tal manera que cuando yo digo yo no lo sé todo, no se sorprende a nadie, porque lo raro sería que dijese yo lo sé todo, nadie lo sabe todo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pienso que es muy fácil el tener un mal día y el afectar a los demás de manera negativa. Entonces, mi motivación cuando hablo con los demás acerca de cómo me encuentro no es solamente porque protejan al paciente, es también por protegerles a ellos, porque si digo algo de mala manera y se piensan que me he irritado con alguien, cuando no es el caso, eso no afecta positivamente a nadie. Entonces, soy muy abierta en cuanto a mis vulnerabilidades y lo he sido siempre, no se ha ofendido nunca a nadie. He de decir que como anestesióloga hago un buen trabajo, hago lo mejor que puedo todos los días por mis pacientes, pero tengo la capacidad y la posibilidad de cometer errores como los tenéis todos los que estáis escuchando esto. Es decir, todos podemos cometer errores y el decir hoy tengo un día peor que de costumbre, por favor ayúdame si ves algo que no es seguro, en general, vamos, yo no he tenido a nadie que me haya dicho ninguna cosa o que me haya mirado mal. Es decir, la gente dice, uy, ¿yo qué te voy a decir? Digo, no, precisamente esto que tú me dices, yo que te voy a decir, esto es lo que quiero evitar. No pienses que porque me dijo el otro día una residente, me dice, si yo es la primera vez que vengo a este quirófano, digo, sí, es la primera vez que vienes a este quirófano, digo, pero eres una profesional con muchos años de experiencia y si tú ves algo que yo estoy haciendo mal, por favor, dímelo. El que sea tu primer día no quiere decir que no seas capaz de ver algo que no se hace correctamente. Digo, si tú haces algo que no está bien, yo te lo voy a decir, pero esto tiene que ir de vuelta, ¿no? Y lo que hace es aplanar un poco el tema jerárquico y en general se toma muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta desde temprano, así que la voy a realizar. Pensaba hoy cuando vos presentabas, digo, los que no somos especialistas en seguridad del paciente, estamos acostumbrados al debate sobre, ¿no?, el post-errores humano, ¿no? Y muchas veces seguimos escuchando las cifras, ¿no?, viejas de esos primeros informes, y siempre el marco o el contexto latinoamericano, históricamente, o se habla por lo menos de la escasez de registros fidedignos que permitan, ¿no? Por esta cultura individualista o esta cultura vieja de la seguridad donde los problemas son siempre individuales, ¿no? O son de que comete un error, que no hay una mirada sistémica. Vos mostraste, Viviana, mucha evidencia interesante de cómo ha cambiado eso. La pregunta sería, ¿cómo ves que ha cambiado? ¿Cómo se están empezando a registrar estos hechos? ¿Cuáles son los países que tienen mejor, en América Latina, mejor tradición de ir incorporando esta inquietud a sus sistemas de salud? Y en todo caso, Cristina, ¿cómo es la situación en el Reino Unido y en los países que conoces? Bueno, la verdad es que la diferencia, como vos decís, Federico, es astronómica en la capacidad de medición de los países de altos ingresos o que han transitado muchos años de cultura de seguridad y que se han dado cuenta que invertir en seguridad es mucho más costo efectivo que pagar eventos adversos. Eso es así de simple. Es por cada dólar que se gasta en higiene, es decir, en montar recursos para la higiene de manos, se ahorran $60 que se gastan en infecciones. Entonces eso es una cosa increíble que no nos demos cuenta, ¿no? Pero en algunas
algunas cosas son bastante paradigmáticas. Por ejemplo, en las infecciones de sitio quirúrgico, cuando uno mira los eventos, parece que uno va a tener peor resultado si se atiende en un país de altos ingresos que si se atiende en un país de medianos o bajos ingresos. Y esa es la muestra de que ante una situación compleja de medición, como es la infección de sitio quirúrgico, en donde uno tiene que ver el paciente, seguirlo, controlarlo a los 30 días o a los 90 días o al año, como corresponda de acuerdo al criterio, el sesgo de información que se tiene es enorme. Entonces, los países de altos ingresos tienen números más altos o iguales a los nuestros. Cuando vamos a infecciones más parecidas en la forma de medición, como son las de terapia intensiva, en donde uno tiene el paciente adentro de la cajita, por decirlo de alguna forma, los números nos muestran que tenemos 3 veces más, 4 veces más eventos de lo que tienen los países que están trabajando en seguridad. Te diría que dentro de la región, Chile, Brasil, Colombia, me parece que son los países que están yendo hacia el camino de mejorar los procesos de atención en base a seguridad. Chile tuvo un fuerte desarrollo de lo que es acreditación de los hospitales. Brasil también está trabajando con proyectos multicéntricos para la seguridad, como es el caso de Proyecto Paciente Seguro, que trabajó sobre temas de bacteriemia, sobre parto seguro. Hay muchos proyectos encaminados. Colombia también está trabajando sobre el tema y desarrollando sobre todo lo que se llama capacidad humana, ¿no? De enseñar y entrenar a las personas. Ha desarrollado programas de entrenamiento de pregrado. México también tiene programas de entrenamiento de pregrado. Y Uruguay desarrolló este concepto de la obligatoriedad de los comités de seguridad del paciente antes que nosotros. Nosotros venimos un poco más atrás, pero ahora afortunadamente celebrando que hace unos meses, ya no me acuerdo porque en estos tiempos de COVID los tiempos son difíciles de regular, no me acuerdo si son meses o casi un año, tenemos un programa nacional de calidad y seguridad que está empezando a ser más activo, y nuestro programa, por ejemplo, en el caso de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que era nada más que de vigilancia, está empezando a desarrollar actividades de implementación. Es decir, que esos son buenas señales para nuestro país, y creo que hay señales de crecimiento en la región, y como decía Cristina, estamos en otro momento, la gente se comunica de otra forma, y bueno, los pagadores también se están dando cuenta de que invertir cuesta menos que pagar el daño, y también nos damos cuenta, como dijo Carla, de que estamos todos en el mismo barco y que todos vamos a ser pacientes y que todos los que trabajamos en salud merecemos estar cuidados también de lo que nos puede pasar, que fue lo que nos demostró el COVID, o de lo que nos puede pasar como sufrimiento cuando un paciente muere o pierde una función dentro de nuestra tarea cotidiana. A mí me gustaría sí, Cristina, comentar, claro. no cómo la situación está aquí en cuanto a los errores. Quiero comentar 2 diferencias que pienso que son súper importantes y que merece la pena tenerlas en cuenta. Una es no cómo registramos los errores, sino cómo clasificamos los eventos. Porque en los países de habla hispana, y esto viene a raíz de cómo utilizamos el lenguaje. Si se mira a los sistemas de clasificación del error en castellano, los eventos se clasifican de acuerdo a su resultado. Es decir, que si hay una acción que se ha cometido que es errónea, pero el enfermo, el paciente, no sufre daño, entonces es un cuasi evento o un cuasi incidente o un evento leve o un incidente leve. En cambio, en el Reino Unido, si algo sucede que al paciente no le cause ningún daño, pero podría haberle causado un daño serio, a pesar de que no haya tenido consecuencias serias, se considera un evento muy, muy serio. Es decir, no es que el problema sea un problema de punitividad, sino de evaluación del sistema. Es decir, si ha habido, por ejemplo, el dejar una gasa en la garganta de un paciente, si el paciente hace así, la tose y la
Gasa sale, eso es un cuasi incidente en castellano. Sin embargo, en inglés eso es un never event, es decir, algo que no debería de suceder nunca. La consecuencia es que si es un never event, primero, que lo vamos a compartir con nuestros compañeros, ha sucedido esto que no debería de haber sucedido. Y lo segundo, que conjuntamente como equipo vamos a pensar qué deberíamos hacer para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué medidas debemos de poner en adelante para que esto no suceda otra vez entre todos? Es decir, no es una cuestión punitiva, es una cuestión de mejora conjunta. Y otra cosa es que aprendemos de nuestras experiencias difíciles, porque quedamos con nuestros compañeros y las comentamos abiertamente cuando ha habido cosas que nos han resultado difíciles o cuando ha habido resultados que no han sido ideales o cuando hay alguna situación compleja de la que aprender. Pero también compartimos nuestros éxitos, y cuando hay situaciones difíciles que se han manejado particularmente bien, eso lo compartimos y aprendemos de ello y aprendemos de lo positivo, y eso pienso que es también muy, muy, muy importante. Comparto plenamente. Festejar y celebrar y denotar qué es lo que funciona bien es muy importante también, sí. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer. Hay algunas preguntas más, pero estamos promediando el horario que definimos para este encuentro. Así que yo les quiero agradecer en nombre de SACIM enormemente a las dos. Han sido, bueno, muy interesantes, muy generosas con sus ideas, sus saberes, sus trayectorias. Estamos muy contentos y les agradecemos. Y aprovechamos para invitar a todos los que nos están viendo y los que nos verán después, porque esto queda grabado y estará disponible en las redes sociales de SACIM, al Congreso, al segundo Congreso Argentino de Simulación y Seguridad del Paciente, que es ahora los primeros días de noviembre. Todavía hay tiempo para presentar trabajos, para anotarse, para presentar propuestas de taller pre-congreso. Acérquense a SACIM, queremos que se unan, queremos crecer, queremos ser más en esto que tanto nos gusta, que es la simulación y la seguridad del paciente. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, gracias y éxitos en el Congreso. Nos vemos. Muchas gracias. Están invitadas. Sí, sí. Sobre todo Viviana. Sí, sí. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Recording stopped. Chao.